Bien, y ahora vamos a charlar con el párroco Fabián Báez, que lo acompañó y era amigo del Papa Francisco. Hola Fabián. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días y gracias por tu tiempo. No, por favor. Contanos un poquitito de Francisco, ese Francisco que vos conociste tan especialmente. Tengo entendido que lo acompañaste en el Papa Móvil inclusive. Bueno, sí, él me vio una vez en la plaza y me hizo subir al carrito. Me vio en la multitud y me hizo subir. Yo estaba medio de paso por Roma, no tenía ninguna entrada para ninguna cosa y él me vio y me hizo subir. Ahí Bueno, está, el que estamos viendo sos vos. yo no estoy en la calle y no tengo, Claro, no está, tengo, pero sí, no tengo. es él. Ay, qué Sí. genial, qué Pero genial. debo ser yo hace algunos años. Sí, 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 Imagínate. sí. Pero aparte él te vio y te dijo, vení, subite. Como si... Sí. ¿Y después? Sí. Y después dimos una vuelta por la plaza, llegamos ahí al fin, me dijo si tenía tiempo para quedarme, bueno, me quedé. Nada, fue como, me hizo sentar en primera fila, yo estaba, vestido así nomás, me hizo sentar en primera fila con los cardenales, con los embajadores. Pero Fabián, ¿cuánto hacía que vos no lo veías a él? O sea, No, y no hacía mucho, porque esto fue en enero del 2014 y yo lo había visto la última vez, creo que en un año, en diciembre del 2012. claro, lo habías Porque- visto sin ser papa. Claro, como... Sin ser papa, era la Claro, primera vez que lo veía. era la al papa. primera vez que Lo lo había veías como visto, papá. claro, Y no le habías avisado ni que ibas ni nada. o sea, te No, mandaste. yo no avisé nada, ni sabía cómo, ¿viste? Entonces me senté como, incluso no entré a la catequesis, me quedé en la parte de afuera de la plaza, porque Exacto. no tenía ni entrada. Pero él pasó con el Papa Móvil y me vio. Qué gracioso. Qué Y genial. volvió y me hizo subir, empezó a gritar mi nombre y, bueno, y salté la valla, dije que era mejor. Me hizo saltar la valla y bueno, y después quedé ahí con él y nada, fue... ¿Y volviste a verlo Él luego? tenía, él después de tenía aquel- esas cosas Sí. tan humanas, ¿no? Tan... Sí. Un hombre simple, cercano, muy argentino, muy porteño, ¿viste? Hoy, ¿sabés que veía un canal, no se veía temprano el pasillo de la casa donde nació en Flores? Y decía que era un zaguán, ¿viste? Claro. Claro, estos son muy porteños, es un papa nuestro, ¿viste? Claro, rompió todos los protocolos. Hoy cuando hablamos Sí, un poco de absolutamente. protocolo, en realidad lo que hizo Francisco fue romper todo tipo de protocolos de oropeles. Había un mensaje, o sea, no era todo tan... Mira, yo creo que él nos recordó a todos, ¿viste? Sobre todo nosotros, los de la iglesia, que sea papa, sea cardenal, es cura, ¿viste? Es un cura. Y eso no hay que olvidarse nunca, ¿no? Creo que eso fue como a mí fue lo que más me impactó, ¿viste? Y de hecho, te digo, todos estos años no era dificilísimo llegar a él, para nada. Te digo, yo si necesitaba... ¿Vos continuaste escribía- con él? ¿Vos continuaste Sí, con...? sí, la última vez que hablé, de hecho, fue el 8 de febrero, fue el último día que hablé, porque Hace me llamó por poco. teléfono. Ah, ¿Y un qué- poco qué te antes de que dijo? fuera internado. Porque yo lo vi el miércoles anterior, creo que era 6 de febrero, lo vi flojo, ¿viste? Entonces le mandé un mail al secretario, le digo, lo veo mal, que llegué el sábado, me llama por teléfono. ¿Y qué te dice? Y me dijo, sí, estoy muy agobiado porque tengo mucho trabajo y no estoy muy bien, pero bueno, no puedo parar, me dice. Mm. ¿Pero te Entonces, dijo bueno, que se sentía mal? Sí, porque estaba de hecho, como que sentía mal de la respiración, digamos, que Claro. estaba como con una bronquitis, algo así, ¿no? Eso fue antes de la Pero- internación. 5 Unos Y días fue el 15, antes. el 15 se internó, esto fue el 8, fue unos días antes. Unos días, claro. menos de una semana antes. Claro. ¿Y vos tenías conversaciones así a diario, a menudo con él? No, a diario no, antes sí, cuando él estaba acá, después hablaba 2, 3 veces por año, por teléfono, y cuando se iba a Roma lo veía, pero hacía como 2 años que no lo veía, 2 o 3 años que no lo veo. ¿Y él Pero qué era lo que te llamaba la atención de él, de su misión, de su legado? mira, son muchas cosas. Quizás lo primero no sea tan trascendente, pero a mí me llama la atención es la cercanía, ¿viste? Un tipo que es papa y que estuvo reunido por ahí con un líder mundial y después te pregunta, ¿viste? Si pudiste llegar al techo de la parroquia. Esa cosa de él que estaba en los detalles, ¿viste? No sé, como algo, en una cercanía que... Y después sí puedo pensar en el legado, en los temas que él planteó, ¿viste? Hablar de hacerse cargo de los demás, de los vulnerables, y que no esquivar, no gambetear el dolor, no gambetear la pobreza, ¿viste? Fue como muy... La verdad que esto que él decía, qué lindo ser una iglesia pobre para los pobres, ¿viste? Bueno, es una responsabilidad, un llamado, un legado, ¿no?
digo, fue un tsunami de dulzura. Ahora, él cuando va, ¿no? ¿Él ya creía que podía ser papa? Yo creo que no, qué sé yo, ¿viste? ¿Cómo saber cómo entrar a la mente de él? Pero yo creo que no. De hecho, ¿sabes que me había prestado un libro él? ¿Cuál? Una encíclica, un comentario a una encíclica de Pablo VI, que a él le gustaba mucho, que lo tenía todo subrayado. Entonces me lo prestó. Y a los 3 o 4 meses, eso me lo presta en diciembre, ponerle el 12. Y en marzo, abril me llaman de Nunciatura si podía llevar el libro a la Nunciatura. O sea, que él lo pidió, me llamaron, yo se lo llevé, lo devolví. Claro. Claro. Pero, y después cuando hablé con él le dije, me dijo, sí, yo quería esa copia porque la tenía subrayada. ¿Viste? Entonces lo había trabajado. Así No, y quizás sea un libro que él se haya llevado luego, ¿no? Porque no, y sí, después lo mandé en el 2013 mandado, ¿viste? Claro. Lo mandaron, de hecho. Ahora, quiero decir, sí. Fabián, te quería preguntar, vos que, bueno, tenías una relación de amistad y previo a Sí, que... no sé si amistad, pero sí eran como un padre, ¿no? Pero Realmente. Eso, ¿qué cosas compartían con Bergoglio, ¿no? En su momento, antes de ser papa, el Papa Francisco. Yo lo conocí siendo yo adolescente, Ajá. y él confesaba en la iglesia del Salvador, y yo lo conocí ahí, con yo de 18 años. Y después le perdí el rastro, en aquella época no había internet, no había nada. Claro. Y le perdí el rastro y él vuelve como vicario, como obispo auxiliar de Buenos Aires, y yo estaba en el seminario. Entonces ahí lo reencuentro años después. ¿Vos sos jesuita siempre... también? ¿Cómo? No. Yo soy del común nomás, de comunacho nomás, del clero de Buenos Aires. ¿Y cuando él te encontró otra vez en el seminario, se sorprendió o él ya sabía? Vos le habías preguntado. No, él no sabía, pero yo pensé que él no me conoció cuando nos vimos, porque nos vimos en el seminario y él no dijo nada. Entonces yo, después de una mañana que hubo un encuentro, yo me acerco y le digo, ¿sabes que yo esto lo conocí? Y sí, me acuerdo de vos, gordo. ¿Viste? Se acordaba, ¿viste? Así que, y bueno, siempre quedamos... siempre tuvimos una relación, bueno, él con todos, yo creo que con quien hables, yo de hecho yo no era un amigo suyo, ni mucho menos, pero creo que él tenía ese modo que cada uno se sentía muy cómodo con él. Vos estabas con él y te sentías muy cómodo con él. Fabián, pero sin duda habrá quedado algo pendiente que tuvo que ver con esta visita de él a la Argentina, ¿no? Y qué pena, yo te digo que eso también me queda, ¿sabes cómo rezaba yo para que él venga? Yo se le decía, ¿viste? La verdad es que sí, es un pendiente, me parece que nos podría haber hecho muchísimo bien, ¿viste? Pero bueno, ya está. ¿Y por qué crees que no se dio? ¿Por la famosa grieta que tanto hablamos, para no quedar pegado? Yo creo que es muy complejo, no sé, no me animaría a decirte, creo que eso es parte de nosotros, creo que lo metimos en la grieta desde el principio, creo que él también tenía un modo muy particular austero, muy austero de vivir. Yo creo que también respondía a su austeridad de vida, incluso antes que lo de la grieta. Pero yo creo que después también influyó el hecho de saber, viste, que quizás, bueno, supongo que él pensaría que, viste, que quizás su visita no aportaría unidad. O que iba a ser utilizada también. Claro. ¿no? Y de hecho lo utilizamos, lo metimos de un lado, lo metimos del otro, viste, porque él, yo creo que si uno se pone a analizar, él siempre fue un opositor. Vos fíjate que siempre fue opositor. Siempre. ¿Viste? De donde lo mires. Entonces como que... Opositor significa que le reclamaba a los gobiernos de turno, y era lógico por la pobreza que sigue habiendo. Porque lo hizo cada vez más con el kirchnerismo. Claro, eso vos sabés que ahí hay algo que la gente quizás no recuerda. Yo me lo acuerdo perfecto porque me acuerdo haber escrito una nota específicamente de esto. Cuando Néstor Kirchner fue presidente, Néstor Kirchner y Bergoglio no se llevaban casi. Es más, estaban casi como en veredas opuestas. Yo no sé si no se llevaban, no sé si... Pero sí que Néstor decía que era el jefe de la oposición, creo que Exacto. alguna vez algo de eso, pero era como un gran... Pero sí, no se llevaban porque de hecho al principio Néstor y Cristina iban a las homilías. Después dejaron de ir. En la catedral y después dejaron de ir y fueron a Luján. Entonces hubo una época, pero que en realidad era como un gran malentendido que había ahí. Después se terminó de entender, digamos, cuando Cristina sí, digamos, y de hecho hoy también ella lo despide con ciertas palabras. Claro, pero también te acordás que cuando él lo eligieron papa, viste, no sabían cómo reaccionar, viste, fue como algo, no digo, pero por eso no lo anunciaron.
Ahí lo estamos Él viendo, lo siempre estamos fue- viendo cuando él va recibiendo a los distintos y diferentes presidentes argentinos. Ahora está con Él Alberto fue un hombre Fernández. que estuvo, digamos, no es Sí, que estuvo enfrentado al poder, siempre fue la voz de los más débiles, siempre fue la voz de los más pobres, lo fue en Argentina y en el mundo. Exacto. Entonces, creo que eso se va a extrañar mucho, esa voz. Ahora, Fabián, sí es cierto, por lo menos yo he hablado con un montón de gente que tenía comunicación cotidiana. Un detalle, por ejemplo, te podía pasar que vos estabas en tu casa y de golpe te sonaba el teléfono y era él. Y era él del otro lado. Es decir, muchos Sí, sí, amigos sí, que él jamás, tenía en la jamás te Argentina. llamaba con un No secretario. llamaba un secretario del secretario No. del secretario. Sonaba De el hecho, mirá, teléfono y del otro cuando mi lado teléfono- decía, soy cuando yo. Cuando mi celular sonaba entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde y decía número oculto, yo atendía igual, porque podía ser él. Era una ¿viste? posibilidad. Sí, o sea, pasaba una o dos veces al año, no es que, pero digo, No, él obvio. era, pero cuando él, y sí, porque llamaba él directamente. Y más de una vez me encontré con un mensaje, que no te encontré con un mensaje. Y el resto de los días te comiste todas las promociones de los bancos. Perdón, era un comentario. Etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Sí. Y las encuestas, ¿viste? Claro, Exactamente. Fabián, buen día. Hoy escuchaba que, a diferencia de otros papas que sí están enterrados en el Vaticano, él había elegido, ya había dejado dicho que quería Santa hacerlo Marta. en una parroquia que él le gustaba mucho, ahí en Roma, por supuesto, y que él iba. En Santa Marta. Mi Santa pregunta Marta es, Nacional. no estoy segura si es Santa Marta, ¿eh? Me parece ¿Vivir en Santa Marta, decís? No, No, ella- él vivió. enterrar, No, enterrar. En Santa María la Mayor. Santa Ahí María está. la María la Mayor. La Exactamente. Basílica A ver, Mariana, es como el Luján de Roma. digamos. bien, la pregunta es, él, a ver, digo, ¿hay un protocolo y una obligación de quedar en Roma o si él No, quisiera no. podría elegir ser No, enterrado pero en su país? Él podría verse, de hecho, pero sabes que él, hay un reportaje que yo lo vi hace poco, no sé, de los últimos que él dio, donde él dice que él es obispo de Roma y que entonces él siente que que le toca, ¿viste?, estar en Roma porque es el obispo de Roma, ¿no? Claro. Y que entonces hizo una opción por quedarse en Roma, en la casa, no en la Catedral de Roma, que es San Juan de Letrán, no en el Vaticano, sino en Santa María la Mayor, que es como el santuario mariano de Roma. Es como si dijera el Luján, ¿viste? De Claro. los romanos. Porque en realidad también él quería estar con gente, es decir, él lo que Siempre, decía, siempre, más allá siempre. de la opulencia del lugar donde vivían en general los papas, es que estaban muy aislados y que él en ese lugar iba a poder tener contacto Claro, sí, con sí. todos los que pasaran y eso era Sí, lo que... absolutamente. Él vivía en un hotel. Viste, vos desayunabas y almorzabas con él en una mesa de restaurante, digamos. Claro. Era En un comedor. digamos, un comedor, claro, viste. O sea, era un comedor donde había gente, el buffet que vos pasabas con tu bandejita y te Exacto. servías, viste, así era el desayuno en Santa Marta, sobre todo hace unos años. Yo ahora, no sé cómo ahora que estaba muy limitado, supongo que no, viste. Pero te digo, la última vez que yo estuve, que él estaba bien, era así. Sí, una persona sumamente accesible. Ahora que decías eso de los llamados, yo recuerdo que una vez Alfredo Leuco, un periodista nuestro argentino, recibió un llamado del Papa que no lo podía creer. Es que él estaba muy... O sea, hay una cosa que es cierto. Él me quedé pensando en lo que vos dijiste, Fabián. Todas las cosas que decimos hasta ahora es que quizás él no llegó a la Argentina o no viajó a la Argentina, más relacionado con lo político que otra cosa. Pero también es cierto que quizá para él viajar a la Argentina no dejaba de ser como cumplir un sueño de él que dijo, bueno, lo postergo porque hay un montón de otros problemas. También pudo haber pasado eso, ¿no? Yo creo que parte de eso, parte también de entender su rol universal, que ¿viste? Entenderse como un, no solo como un líder mundial que lo era, sino también como el padre de una comunidad Claro. mundial, ¿no? Ok. Bueno, Fabián, querido, te agradezco muchísimo, ¿sí? Muchísimas gracias a ustedes por llamar y por recordarlo con tanto cariño. Bueno, un beso muy grande. Gracias, gracias. Adiós.